Quiero que en este día vaya a su Biblia, más exactamente al libro de Esdras, capítulo 5, verso 6, y termine conmigo este capítulo 5, vaya hasta el verso 17. Y vamos a continuar porque la porción que vamos a tomar va también hasta el capítulo 6, verso 15. Un saludo especial a todos los que amablemente escuchan este podcast de regreso a casa. Estamos hablando de los 3 libros que nos muestran la narrativa del posexilio judío. El capítulo del día de hoy lleva por título Dios proveerá. Generalmente cuando se está en una situación de la que no se halla una fácil salida, la gente recurre a una frase que se ha vuelto muy popular: Dios proveerá. La fuerza de este proverbio popular se basa en el hecho de pensar que Dios está, de alguna manera, obligado a encargarse de aquellos asuntos en los que no tenemos dominio. Casi cualquier situación que no podemos resolver entra en esta categoría. Desgraciadamente, la mayoría de las personas, incluso muchos creyentes que utilizan esta expresión, desconocen por completo del dominio y control que el Señor de la creación posee sobre la misma. Darío, el rey persa del siglo VI a.C., fue uno de los más prominentes líderes de su época. Emprendió grandes proyectos que aún se catalogan como extraordinarios. El historiador griego Heródoto, quien es conocido como el padre de los historiadores, declaró que la prioridad para el rey Darío fue poder intercomunicar el imperio persa. Recordemos que Darío no poseía sangre real. Este Darío es más conocido en la historia como Darío Istapes, pues era el hijo del general llamado Istapes, y que llegó al trono por casarse con Atosa, la hija de Ciro. Darío logró su cometido de interconectar al imperio persa con algo que él llamó autopista. Era un camino adoquinado, elevado y parejo, apto para viajar. Un mensajero persa podía cubrir una distancia de hasta 300 kilómetros en un día, ya que otra innovación de Darío fue la construcción de estaciones postales cada 30 kilómetros. Es decir, allí se podía cambiar de caballo o incluso de jinete para continuar con esta encomienda, para continuar con el mensaje. Heródoto dijo de estos mensajeros que ni la lluvia ni la nieve, ni el calor ni la oscuridad de la noche les impedía cumplir con la obligación que se les encomendaba a la mayor velocidad posible. Este, entre otras cosas, es el lema de los servicios postales en el mundo. Ni la lluvia ni la nieve podrá impedir cumplir con su obligación. Gracias a este invento quedaron para nosotros preservadas un par de cartas aquí en el libro de Esdras. La verdad es que personalmente había pensado pasar por alto este par de cartas, pero una vez oí una predicación acerca de lo que Dios quiso que quedara en su palabra. Así que si para Dios es importante, debe serlo para mí y debe serlo para todos. Al leer estas cartas, su mensaje salta a la vista. No vamos a detenernos mucho en el mensaje de las mismas, pues tratan de asuntos que ya hemos concertado en anteriores ocasiones. Lo que vamos a estudiar en esta ocasión está relacionado con un aspecto de la soberanía divina. Como todos sabemos, la soberanía de Dios trata sobre su gobierno y el control que tiene sobre toda la creación. En resumidas palabras, la soberanía de Dios nos dice que Él hace lo que quiere, donde quiere y como quiere. Como nos hablara Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. Podemos encontrar dentro de este atributo algunos otros, como una especie de subdivisiones. Podemos encontrar también la voluntad, el poder, la supremacía, el decreto y la providencia divinas. Y es en esta última, la providencia divina, en la que me quiero detener el día de hoy. La providencia divina se describe como la sustentación que Dios hace de su creación y la forma en que lleva a cabo sus planes. Dios sostiene lo que crea. El universo no solo depende de Dios para su origen,
Depende de Dios para continuar existiendo. El universo no puede ni existir ni operar por su propio poder. Dios tiene todo en su poder. Es en el que vivimos, nos movemos y somos, como dijera el apóstol Pablo. El punto central de la doctrina de la providencia es la importancia otorgada al gobierno de Dios sobre el universo. Él gobierna a su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante hasta lo más insignificante. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno providencial soberano. Él hace que caiga la lluvia y que brille el sol. Él hace que surjan los reinos y también los hace caer. Él tiene contados los cabellos de nuestras cabezas, así como los días de nuestras vidas. Hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, la fatalidad o la fortuna. La clave de esta diferencia la encontramos en el carácter personal de Dios. El destino es ciego, mientras que Dios todo lo ve. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es un Padre. La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas que actúen en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible, pero poderosa, de la providencia divina. En un universo gobernado por Dios no hay lugar para acontecimientos fortuitos. La casualidad no existe. La probabilidad es solo una palabra que utilizamos para describir las posibilidades matemáticas. Pero ni la casualidad ni la probabilidad intrínsecamente tienen ningún poder, porque no existen. La casualidad no es una entidad capaz de influenciar la realidad. La casualidad no es algo, es nada. Otras subdivisiones de la soberanía y la providencia de Dios es llamada la concurrencia divina. La concurrencia divina se refiere a las acciones coextensivas de Dios junto con los seres humanos. Somos criaturas con nuestra propia voluntad. Podemos provocar acontecimientos. Sin embargo, el poder causal que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones o a través de las voluntades humanas, pero sin violar la libertad de nuestras voluntades. Es aquí donde encontramos a nuestros actores principales de la historia de los repatriados. Quiero que en este día no deje escapar de su mente un par de detalles que son de suma importancia. Número 1, Darío es un rey pagano, como lo fuera su antecesor, su suegro Ciro. Número 2, Darío no era familiar de Ciro. Llegaron a ser familia más de forma política, pero no lleva un linaje real. Recordemos que él llegó al trono al haberse casado con Atosa, la hija de Ciro. Ellos eran politeístas y bárbaros, pero el Señor de las voluntades los incluyó en su soberano plan y los encaminó al cumplimiento del mismo. Ahora, después de usted leer estas dos cartas, se dará cuenta que ya no hay tropiezo para la reconstrucción del templo y los muros de la ciudad. Tan solo durante 5 años llegaron a ocuparse de esta reconstrucción del templo. Pues otra de las innovaciones de Darío fue separar las provincias de Samaria y Judea. Ahora tenían estos repatriados, por así decirlo, gobierno independiente. Incluso hubo una orden directa de Darío de proveer todo lo necesario, no solo para la reconstrucción, sino también para los sacrificios. Esto lo encuentran en Esdras capítulo 6 versículos 8 al 10. Y en ustedes, mis amigos y hermanos, ¿han podido apreciar este precioso atributo en acción? En esa ocasión, cuando todo pareció perdido, apareció esa persona que menos ustedes esperaban. Cuando la situación parecía desesperada, cuando la economía apretaba, cuando la enfermedad no dejaba el cuerpo de su hijo o de su hija, o el suyo propio. Allí,
sin esperarlo quizás, pues la fe se apoca en las circunstancias duras de la vida, ¿no es verdad? Apareció la benevolente mano de Jehová y lo libró de la angustia. Quizás en el momento usted reconoció que fue el Señor, quizás no lo hizo. Sea como sea, Él estuvo ahí, presente con su mano invisible, ayudando, organizando y mostrando que todo obra para su propio bien. Usted debería creer esto, porque así fue. Muchas gracias por su atención en este día. Nos encontraremos en una próxima oportunidad, porque sé que Dios proveerá. Hasta entonces, bendiciones para todos.